Buenos días, ya son las 11, tenemos que proseguir con la adoración, con la alabanza y recordaros unos versículos en Hebreos 2, 10 que dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando aquí de un diálogo del Hijo para con el Padre, hablando de los creyentes, usando el término hermanos, es decir, Cristo nos llama hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre de Dios. En medio de la congregación, dice Jesús, te alabaré. Pues es lo que vamos a hacer esta mañana. Es una saludable costumbre porque además esto es solamente un poquito de la adoración, la alabanza, honra, gratitud que vamos a estar dando por la eternidad al Señor. De una manera o de otra, la alabanza y la adoración estará perpetuamente en nuestros corazones. Y esta mañana tenemos el privilegio de poder alabar y adorar a nuestro Dios. Hermano, es un privilegio enorme que Dios nos haga entrar en su salón del trono, espiritualmente. Como dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales para alabar y adorar a Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bien, nos ponemos de pie y vamos a tener un primer cántico y luego muchos más, porque Dios merece ser alabado y adorado en medio de su pueblo. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver que aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver que aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar.
adoramos, Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Sé bienvenido. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Bienvenido. Aleluya, santo. Donde tú estás, todo es posible. Donde tú estás, hay libertad. Cuando tú llegas, la maldad quiebras. Toda herida, tú la puedes sanar. Donde tú estás, todo es posible. Donde tú estás, hay libertad. Cuando tú llegas, la maldad quiebras. Toda herida, tú la puedes sanar. De toda cadena nos puedes liberar. De toda cadena. Santo, santo, tú eres santo. Padre bueno, tú eres santo. Jesucristo, tú eres santo. Anhelamos tu Espíritu Santo. Tu nombre, oh Cristo, es grande en poder. Tu sangre preciosa, mi victoria es. Tu Espíritu Santo, consuelo y mi guía. Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Si tú estás conmigo, ¿de quién temeré? Si tú estás conmigo, Santo, 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 tú eres santo. Padre bueno, tú eres santo. Jesucristo, tú eres santo. Anhelamos Santo, 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 tú eres santo. Padre bueno, tú eres santo. Jesucristo, tú eres santo. Anhelamos tu Espíritu Santo. Anhelamos tu Espíritu Santo. Anhelamos tu Espíritu Santo.
Cristo venció en la cruz. Mi esperanza de gloria, mi fuerza, mi roca, torre fuerte es tu nombre, Jesús. Aunque libre batallas, mi alma está anclada, porque Cristo venció en la cruz. Mi esperanza de gloria, mi fuerza, mi roca, torre fuerte es tu nombre, Jesús. Es Jesús, 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 es Jesús. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Es Jesús, 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 es Jesús. Tú eres, 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 tú eres quien dice ser. Tú eres, 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 tú eres quien dice ser. Tú eres, 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 tú eres quien dice ser. Tú eres, 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 tú eres quien dice ser. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Es Jesús, 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 es Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Eres digno de alabanza, Señor. Aleluya. Aleluya, Santo. Gracias, Señor. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de libertad sobre todo mal, temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad,
Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sacrificio sin igual, pagaste el precio en mi lugar. Ahora el cielo abierto está, puedo entrar. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo en este lugar. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sacrificio sin igual, pagaste el precio en mi lugar. Ahora el cielo abierto. Gracias, Jesús. Puedo entrar. Hay Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Señor, tu presencia, Señor. poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Hay poder en tu nombre, Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluya, Santo. Gracias, Señor, por tu libertad, Señor. Gracias, Señor, por tu poder, rompe cadenas. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya, Santo. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, Señor.
Gloria a Cristo. Sí, Señor, gloria a tu nombre. Señor de toda la creación, gloria a Cristo, aquel que al mundo rescató, gloria a Cristo. Señor de toda la creación, gloria a Cristo, aquel que al mundo rescató, gloria a Cristo. Gloria, gloria sea Él. Gloria, gloria, gloria. Toda la creación, gloria a Cristo, aquel que al mundo rescató, gloria a Cristo. Señor de toda la creación, gloria a Cristo, aquel que al mundo rescató. Que todo se postre ante nuestro Rey, confesarán que Cristo es el Señor, y a una voz nos unimos junto al cielo al cantar Santo. Cantamos Santo. Que todo ser se postre ante nuestro Rey, confesarán que Cristo es el Señor, y a una voz nos unimos junto al cielo al cantar Santo. Cantamos Santo. Cantamos Santo. Cantamos Santo. Aleluya, santo. Hermanos, el mundo en muchas situaciones se alegra y se goza. Por ejemplo, cuando mete los béticos, cuando mete goles el Betis, o el Sevilla, el Madrid o el Barcelona. Pero mirad, hermanos, no hay nada que pueda producir más gozo que saber que eres salvo, Aleluya. que el Señor Dios en Cristo nos ha perdonado todos los pecados, que tenemos herencia eterna. No tenemos que tener miedo a la muerte, ni miedo a lo que pueda pasar, porque el Señor ha dicho que caminará con nosotros, y eso se llama vida abundante en Jesús. Así que le alabamos con alegría, con énfasis, porque no hay otra cosa mejor en el mundo que conocer a Cristo y caminar en Él. Vamos a recibir ahora un tiempo también especial, desarrollar la ofrenda, el diezmo del Señor, y con alegría le pedimos a nuestra hermana que trae aquí para la ofrenda, ¿verdad? Y le damos mucha alegría al Señor porque nos permite, mientras cantamos, ofrendar, mientras cantamos un cántico de alegría, de liberación, de gratitud. Mis vergüenzas y pecados por justicia fueron clavados
está. Si miramos a la tumba, vacía está. En las nubes a Él veremos volver, exaltado en gran gloria y poder. El Cordero sentado en el trono está, su reinado por siempre será. Si miramos a la cruz, vacía está. Sí, Señor. Si miramos a la tumba, vacía está. Si miramos a la cruz, vacía está. Si miramos a la tumba, vacía está. Porque Él está sentado. Porque Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono, a la diestra Él de está en el Dios. trono. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Si miramos a la cruz, vacía está. Si miramos a la tumba, vacía está. Si miramos a la cruz, vacía está. Si miramos a la tumba, vacía está. Porque Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Porque Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Porque Él está Sentado en el trono. a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Porque Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono, a la diestra de Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por Gracias, Señor, por permitirnos un día más estar aquí alabándote y adorándote, Padre. gracias, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias. Padre, y ahora te pedimos que tú bendigas estos diezmos y ofrendas, Padre, y Sí, tú Señor. bendigas toda familia aquí congregada, Padre. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Amén, Señor. Él es digno de todos nuestros vítores, de nuestra alabanza, nuestros piropos, ¿verdad? ¿Por qué es digno? Pues porque, primero porque es Dios. Segundo, porque se ha rebajado, se ha hecho hombre para morir por nosotros en la cruz. Nació en un pequeño pesebre para mostrarnos que Él no anhela palacios, anhela tu corazón y mi corazón. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué Dios tan bueno es este? ¿Verdad? Aleluya. Por eso le cantamos con alegría. Y yo creo que un día vamos a explotar. Porque yo me quedo corto, no sé, pero me quedo corto. El Señor merece su alabanza, ¿verdad? Y un cántico más. Queremos dar la bienvenida a un matrimonio que está allá al fondo, lo conozco. Hola. Sentiros en casa, ¿vale? Por favor. También, ¿cómo era tu nombre? Perdona. Jaime, eso. Se me ha ido, yo para los nombres de pronto se me van. Jaime, bienvenido. Dios te bendiga mucho, ¿vale? Luego hablamos si quieres. Luego hablamos. Vale, pues el Señor es bueno y merece la alabanza. Y damos gracias ahora ya por el mensaje que nuestro pastor Daniel va a traer. Pero los niños pueden pasar a la escuela dominical. Pero vamos a tener una última alabanza, porque creo que el Señor de una forma especial quiere que entendamos el privilegio que tenemos de poder alabarle y adorarle. Quiero leer
tus pies mi adoración. Quiero levantar una canción de gratitud. Quiero ofrecer ante tus pies mi adoración a ti, Jesús. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, y en todo tiempo tu amor me sustentó. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, y en todo tiempo tu amor me sustentó. Quiero levantar una canción de gratitud. Quiero ofrecer ante tus pies mi adoración a ti, Jesús. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, y en todo tiempo tu amor me sustentó. Padre, tú eres bueno, Padre, tú eres fiel, y en todo tiempo tu amor me sustentó. Y en todo tiempo tu amor me sustentó. Y en todo tiempo tu amor me sustentó. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. por tu fidelidad, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por ser tan fiel. Eres bueno, Señor. Aleluya. Eres bueno, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor, y porque eres bueno, sabemos que nos vas a dar tu palabra Amén. y que va a poder motivarnos a vivir más y más la vida cristiana, la vida en Dios, tal como tú deseas. Amén. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy buenos días. Vamos en esta mañana, como sabéis, el Señor nos está hablando acerca de la liberación, pero antes de continuar quiero compartiros algo que el Señor ha puesto en mi corazón. No está en mis apuntes, pero me lo traía el Señor a mi corazón y vais a entender por qué. Y es que cada vez que el Señor se mueve o quiere moverse en medio de su pueblo y quiere traer libertad a su pueblo, el enemigo, por favor, ¿me podéis apagar el ventilador? Que se me vuelan las... Yo lo prefiero por el fresquito, pero es que si no, prefiero pasar calor a tener que estar... ¿Vale? Gracias, Javi. Cada vez que el Señor se mueve y quiere traer libertad a su pueblo, también el enemigo se mueve. También el enemigo se mueve. Y normalmente el enemigo se mueve, evidentemente, porque él no quiere dejar escapar lo que él tiene. Donde él tiene legalidad, donde él tiene derecho, por diferentes circunstancias, él no lo quiere soltar. Y él va a pelear por aquello en lo cual él tiene legalidad. Pero el Señor quiere traer libertad a su pueblo, quiere traer libertad a su iglesia, quiere traer libertad a nuestras vidas, pero también el enemigo se va a mover. ¿Por qué te digo esto? Porque no te extrañe
que durante este tiempo que estemos hablando de liberación, no solamente experimentemos liberación de parte de Dios en diferentes ámbitos, sino que experimentemos ataques del enemigo. Normal, no te extrañes, es normal. El enemigo se está revoloteando, es normal que el enemigo se mueva. Cuando Dios habla de liberación nos está metiendo de lleno en una batalla, en una guerra, porque el enemigo no tan fácilmente no nos va a dejar ir libre. Y no es porque Dios no tenga poder para hacerlo, pero Dios hace las cosas a su manera. Y los ataques del enemigo, muy concretamente, pueden venir de diversas maneras, pero puede venir por enfermedad, puede venir por problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas en el matrimonio, pero de una manera muy insistente y muy particular, los ataques van a venir a las mentes y a los corazones. Ahí es donde, y lo sé por experiencia, el viernes por la noche pasé una noche, eran las 5 de la mañana y casi que no había pegado ojo. Y yo no entendía por qué. Y casi toda la noche, de vez en cuando me quedaba un ratito dormido, me despertaba, pasé una noche fatal y casi todo el tiempo eran pensamientos, pero pensamientos aquí inmundos, pensamientos sucios, pensamientos satánicos, pero aquí y yo no entendía nada. Y por la tarde lo entendí, que el enemigo nos está atacando. El enemigo está atacando. El enemigo se está oponiendo. Y el Señor me traía el pasaje cuando Dios quería liberar al pueblo de Egipto. Llama a Moisés y le dice, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Faraón se opuso y comenzó ahí una batalla entre Moisés y Faraón, pim, una batalla campal. Y de repente se presenta Moisés delante de Faraón y Faraón, como sabemos, dice, ¿cómo? Que tú quieres que esta gente se vaya, y empieza a contraatacar Faraón y empieza todavía a afligir mucho más al pueblo de Dios. Empieza todavía el enemigo a traer mayor dureza, mayor esclavitud y los ataca mucho más. Y de repente, dice así, cuando estaba hablando, dice que salieron de la presencia del Faraón porque el pueblo se estaba quejando, porque dice, vamos a ver, Faraón, tú ahora ya no nos das la paja. Ahora tenemos que ir nosotros a por la paja y encima nos estás pidiendo lo mismo que antes. Y encima ahora nos echas la bronca porque no llegamos a la productividad. ¿Cómo va a ser así? Y el pueblo estaba mosqueado. Viene Moisés con la esperanza de que Dios lo va a liberar y ahora se encuentran con una realidad totalmente diferente, más opresión. Y cuando ellos salen de la presencia del Faraón, dice en el capítulo 5, versículo 20, se encontraron con Moisés y con Aarón, que los estaban esperando y les dijeron, que el Señor os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, les habéis puesto la espada en mano para que nos maten. Lo que le está diciendo Moisés, Aarón, con lo bien que estábamos aquí, siendo esclavos, sí, pero escúchame, desde que tú has venido a traer la esperanza de liberación, la cosa se ha puesto peor. Moisés, ¿qué es lo que has hecho? Moisés, ¿qué es lo que ha hecho? Y Moisés entró en confusión. Y dice, entonces Moisés se volvió al Señor y le preguntó, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? O sea, le está echando la culpa al Señor, Moisés. Moisés, ¿pero por qué afliges a este pueblo? Pero si no es Moisés, es Faraón. Moisés entró en confusión. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Para liberarlo, Moisés. ¿Cómo que para qué te envió? Para liberarlo. Dice, porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y el Señor le dijo, ahora verás lo que voy a hacer a Faraón. Hermano, si desde que estamos hablando de liberación, tú notas mayor opresión en tu mente, en tu corazón, y tú notas la cosa más revuelta, gloria a Dios. El Faraón se está movilizando. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dicho que quiere traer libertad a esta casa. Para mí lo más fácil sería, si yo fuera Moisés diciendo, me quito del medio, no me interesa meterme en esta batalla.
Y para mí lo más fácil sería dejo de hablar de liberación y nos metemos en otra cosa. Pero el Señor ha dicho que quiere traer liberación a esta casa y yo voy adelante. Y no sé, pero hermano, la cosa se puede poner cruda. Se puede poner muy cruda porque el enemigo no quiere nuestra libertad. Pero Dios quiere libertad. Y yo me quedo con estas palabras que el Señor le dijo a Moisés. Ahora verás lo que voy a hacer a Faraón. Y finalmente el pueblo fue libre y fue a la conquista. Necesitamos ser libres. Para ir a la conquista necesitamos ser libres. Pero el enemigo se va a oponer. Y se va a oponer en la mente y en el corazón. De repente pueden empezar a venir pensamientos sucios, pensamientos inmundos, pensamientos de suicidio, pensamientos de rechazo, mil y una cosas que tú dices, ¿por qué ahora? Porque el enemigo se está revolviendo. Sentimientos, un montón de sentimientos, todo se va a revolver dentro. En la parte almática, eso va a ser porque el enemigo se va a oponer. Pero tenemos que mantenernos firmes, plantarle cara como hizo Faraón, hasta que finalmente Dios obre libertad en nuestras vidas. Entonces no pensemos que esto va a ser algo, qué guay, el Señor nos va a liberar. No, nos vamos a meter en una guerra, en una batalla, porque el enemigo no va a soltar. Pero Dios es más poderoso que el enemigo y además ya Cristo venció y nuestra libertad ya ha sido comprada por la sangre del Cordero de Dios. Así que tenemos esperanza, pero no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Amén. Y quería compartiros esto porque me vino esta carga muy fuerte durante este fin de semana y me trajo este texto el Señor para compartirlo, para que estemos preparados para cuando se empiecen a revolver las cosas, primero sepamos por qué es y que nos alegremos. Bueno, Señor, vamos a batallar porque merece la pena. El enemigo está furioso, eso es buena señal. Es mala señal cuando el enemigo no se mueve. Mala señal cuando el enemigo no se mueve. Muy mala. Porque quiere decir que no está siendo amenazado y que no hay nada. Bien, pues entramos ahora sí. Seguimos. Si podéis poner la diapositiva número 3. Estábamos en el bloque 2, ¿verdad? Los ámbitos de la liberación. ¿Puede pasar la siguiente? Siguiente, la 3. Falta ahí una. Ahí. Los ámbitos de liberación. La semana pasada estuvimos hablando de las fortalezas mentales, ¿verdad? De las estructuras que se forman en nuestras mentes y en nuestros corazones y cómo Dios nos tiene que liberar de ellas. Y estuvimos hablando de las mentiras que son sembradas por el enemigo, que son sembradas por Satanás en los corazones, son sembradas en las mentes, y vimos cómo la Biblia dice que Satanás tiene engañado al mundo entero y desgraciadamente también tiene engañado a parte de la iglesia. Y estuvimos hablando de eso. Hoy, Dios mediante, estaremos hablando del carácter y Dios mediante estaremos hablando de ataduras, maldiciones y demonios. Y os diré por qué las pongo las tres juntas. Bien, entramos y hablamos del carácter. El carácter. El carácter de una persona se forma por una combinación de factores. Por una parte, lo genético. Cada uno nace con un carácter. Hay gente que por naturaleza es más extrovertida y gente que por naturaleza es más introvertida. Nacen con un carácter. Otro factor que influye es la herencia. Heredamos de nuestros padres o heredamos de nuestros abuelos determinados aspectos de nuestro carácter. ¿Verdad? Todos hemos escuchado, es que es terco como su padre. Es que de verdad ha salido a su madre. ¿Por qué? Porque hay aspectos que nos son heredados y que se van transmitiendo y conforman también nuestro carácter. Y otro de los aspectos que influyen muchas veces es también el contexto. El contexto que nos rodea, pues de alguna manera inciden en cómo se va desarrollando nuestro carácter. De hecho, muchas veces pasa que hay personas con un determinado carácter, a lo mejor es una persona muy alegre, muy extrovertida, muy abierta, y de repente pasa por unas circunstancias en su vida que ahora es totalmente diferente. Se ve más apagada, ¿por qué? Y su carácter cambia. ¿Por qué? Porque el contexto, la realidad, lo que ha vivido, ha hecho que su carácter
se vaya moldeando. Y todos tenemos un carácter que es una combinación de todo eso en nuestras vidas. Pero el carácter de Dios, que cada uno tenemos, puede afectar para los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces el Señor tiene que hacer una obra de liberación. ¿Que no te gusta la palabra liberación? Pues habla sanidad de nuestro carácter. ¿Que no te gusta la palabra sanidad? Transformación. Nuestro carácter tiene que ser transformado. ¿Que no te gusta transformación? Santificación. Da igual. O sea, llámelo como lo llames, son aspectos de una misma realidad que tiene que ver con la liberación. Y nuestro carácter puede impedir no solamente que nosotros entremos en los propósitos de Dios, sino que puede impedir que una vez que entremos, echemos las cosas por tierra y lo echemos todo a perder. Ahora, ¿cómo obra Dios en el carácter de las personas? En este caso, en el carácter de los hijos de Dios. De dos maneras. Hay más, pero yo me quiero centrar solamente en dos. Uno, por medio de procesos. Cuando hablamos de las estructuras, hablamos que Dios liberaba por medio de procesos. Y nuestro carácter también es liberado, o es sanado, o es transformado por medio de procesos. Nuestro carácter no cambia de la noche a la mañana. Yo no soy hoy de una manera y mañana soy de otra. Necesita haber un proceso. Yo en mi vida, para poder estar aquí hoy delante de ti con un micrófono y hablar, yo he pasado por un proceso, porque era profundamente tímido, como Manolo, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero el Señor escoge a los tímidos para pastorear. Increíble. Yo, muchos pastores que escucho, no, yo era muy tímido. Bueno, si eres tímido ya sabes cuál puede ser tu llamado. Pero Dios pasa por un proceso. Y yo tuve que pasar por un proceso. Tuve que hacer de payaso en las calles y cantar a capela, solo, con lo que yo desafino. Un chaval tímido, disfrazado de payaso, haciendo el payaso en la calle. Después estando en los Ujieres. Lo que me daba a mí acercarme a alguien y decirle, por favor, ¿te puedes sentar? Yo con eso no podía. Y me metió el Señor en el grupo de servicio. Yo me apunté a los scouts porque me gustaban, el grupo de teatro, bueno, más o menos también. Pero a mí me dijeron, oye, tú te vas a apuntar. Digo, yo me voy a apuntar aquí para decirle a la gente y hablarle a la gente. Qué vergüenza que venga uno que no lo conozco, lo tengo que saludar. ¿Qué dice? Yo no. Y en un tiempo de alabanza me dijo el Señor, te quiero en el orden. Terminó el tiempo de alabanza y le dije en aquel entonces al que estaba coordinando, ¿vale? Y le dije, mira, que el Señor me ha dicho que me tengo que meter aquí. Y ahí que me metí. Y todo eso fue un proceso por medio del cual Dios me fue liberando, en este caso, de la timidez y lo que a mí me daba acercarme a la gente, porque era mi carácter. Y es una obra. Y Dios nos mete en procesos que puede llevar tiempo para que nuestro carácter vaya siendo trabajado por Dios para los propósitos que Él tiene. O sea, yo sé que no estaría aquí hoy si no fuera por todo ese proceso que Dios ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. Y el Señor me traía para que yo lo pudiera comprender, me traía el ejemplo de la metamorfosis de las mariposas. Una mariposa, cuando pone un huevo, ¿vale? Y después ese huevo sale, el animalito pasa por 3 procesos una vez que ha salido del huevo. El primero, que es el estado lárvico o larvario, cuando es una larva, lo que nosotros conocemos como gusano, ¿vale? Esa es la primera fase. Después pasa por una segunda fase, que es la crisálida, o lo que nosotros comúnmente llamamos como el capullo, ¿verdad? Que es esa, se llama también pupa. Me imagino que porque sufrirá mucho y se hará mucho daño ahí. Se llama pupa también, ¿verdad? Y es ahí donde se van produciendo los cambios. Es ahí donde se va dando la transformación. Es ahí en la crisálida donde se va produciendo
una reorganización y una reestructuración de los órganos, de los tejidos y de su fisiología. Es ahí, en el interior, donde se producen todos esos cambios. Es ahí, en el interior, donde se produce toda esa transformación, en ese momento donde está apartado, donde está aislado, donde está habiendo un tratamiento y un proceso de cambio que culmina finalmente cuando eso eclosiona, sale de ahí y tenemos a una mariposa, un animal que es el mismo, pero es totalmente diferente, no tiene nada que ver, pero es el mismo, ha sido totalmente transformado. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso. Y quiero ir a las Escrituras y que veamos dos casos en la Biblia, ¿vale? El primer caso es el caso de Moisés. Vamos a ver a Moisés en su estado de larva, en su estado de crisálida y en su estado de transformación, ya totalmente cambiado. Moisés era un hombre totalmente temperamental. Moisés era una persona muy impulsiva y además era una persona violenta, hasta tal punto que cuando él ve que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, se mosquea, se va para el egipcio, y lo mata. Pero es que lo mata queriendo, no es que diga, uy, se me fue la mano. No, queriendo, pero queriendo. Mira, la Biblia en Éxodo capítulo 2, Moisés fue muy intencional en lo que hacía. Versículo 11 dice, Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Y ahora mira lo que dice el versículo 12. Entonces miró para todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio. O sea, Moisés se aseguró de que no lo pillaran. Lo que pasa es que por ahí a alguien se le escapó y lo pillaron. Dios lo permitió. Pero que fue muy intencional. O sea, que Moisés dijo, ¿cómo? Yo a este me lo cargo. ¿Este quién es para maltratar a un hebreo? A este me lo reviento yo. Y dice, y lo escondió en la tierra. O sea, para que nadie me pille. O sea, yo lo escondo por ahí donde yo pueda, pero yo a este me lo quito del medio. Y así era Moisés. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y le dijo, oye, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como al egipcio? O sea, Moisés, que te hemos visto, pero que te hemos calado. Te hemos calado, tú lo has cortado, tú te has cargado a un egipcio. Y entonces Moisés tuvo miedo y pensó, no cabe duda de que esto ha sido descubierto. Cuando Faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Llegó a Faraón y Faraón quería matarlo. Faraón se lo quería cargar. O sea, esta imagen que nos presentan las películas de Hollywood en plan, oh, Moisés, no te vayas, porque que muchas veces No, Faraón se lo quería cargar. Se lo quería cargar. ¿Y qué hace? Pues él huye de Egipto. Él huye de Egipto. Tiene que huir. Y va y llega a Madián. Y Madián es la época de crisálida de Moisés. Moisés en su estado de larva, por seguir con la metáfora, ¿verdad?, de la mariposa, era un hombre muy impulsivo, muy violento, muy agresivo, que quería hacer las cosas en su propia fuerza, que se movía por impulso, reaccionaba, era una persona muy reaccionaria. De hecho, cuando él llega a Madián y llega al pozo, dice que la Séfora y la pastora que había estaban siendo agredidas por otros pastores y dice que Moisés se les encaró. O sea, Moisés le echó cara. O sea, aquí qué hace, y las defendió y se metió de por medio. Así era Moisés. Pero Moisés pasa 40 años en Madián.
40 años de trato de Dios sobre su vida. 40 años. Y esos 40 años surgieron efectos. A partir de ahí tú ves un Moisés totalmente diferente. Tú ves un Moisés totalmente distinto. Tú ves a un Moisés con otro carácter, hasta tal punto que en número 12, versículo 3, lo define como el hombre más manso de toda la tierra. Un tipo que se ha cargado a un egipcio. Un tipo que por ver que estaba maltratando a otro, lo quitó de en medio, lo mató queriendo. Ahora es el hombre más manso de la tierra. Más manso de la tierra. Pregunto, ¿era necesario este trato de Dios para que su carácter fuera transformado? Totalmente. Totalmente. ¿Tú te imaginas a este Moisés 40 años guiando al pueblo por el desierto con un pueblo que la Biblia dice que era rebelde? ¿A cuántos hubiera dejado Moisés con vida? O sea, Moisés se le ven todavía rasgos de... Todavía, después del trato, todavía se le ven ciertos rasgos de su larva. Porque cuando lo ve con el becerro de oro, rompió la tabla de la ley, se mosqueó y la rompió. Y ahora tuvo que pasar 40 días más y escribirlas él. Pero las rompió, se mosqueó, ahí le salió se mosqueó. Y cuando la roca que la golpeó, igual. Y no golpeó a más de uno porque ya Dios trató a uno, pero si no, Moisés en vez de golpear la roca, golpea cabeza. Y se carga más de uno. ¿Tú sabes lo que es 40 años con un pueblo que está todo el tiempo quejándose? Moisés, que este agua está amarga y no la podemos beber, hay que ver que nos vamos a morir de sed. Venga, ahí echamos un árbol y se vuelve dulce. Ay, Moisés, que aquí no hay agua, que tenemos sed. Venga, le doy a la roca y echa agua. Ay, Moisés, que no tenemos para comer. Hay que ver la cebolla, los pepinos de Egipto, con lo bueno que estaba, un gazpachito de Egipto. Ay, qué rico, Moisés, y aquí no tenemos nada para comer. Ay, Moisés clamando al cielo. Ahí tienes el maná. Ay, Moisés, el maná, que ya llevamos 15 años comiendo maná, por favor, otra comida. Tanto maná, por favor. Ay, Moisés clama y ahí que le manda el Señor codornices. Y así era todo el pueblo. Ay, Moisés, que aquí está el mar rojo, que vienen los egipcios y ahora qué hacemos. Ay, ay. Y Moisés clamando al Señor y ahí que se abre el mar en dos. Y todo el tiempo así. Y todo el tiempo así. Ese Moisés, si no es tratado por Dios, se revienta más de uno. Es que me dan ganas de reventarlos a mí leyendo el Éxodo. Leyendo el Éxodo y leyendo números, el número todavía es peor que Éxodo. O sea, el número que es iba a decir el paseíto, la marcha por el desierto, digamos. Tú lees números y dices tú, por favor, Moisés. Y ahí ves tú, en varias ocasiones, Dios mismo diciéndole a Moisés, Dios pidiéndole permiso a Moisés, Moisés, déjame que mate a este pueblo, que los quite del medio y te daré uno nuevo. Y si Moisés no es tratado, le hubiera dicho, no, gracias, Señor, ya me los cargo yo. No te preocupes, Señor, dame a mí el placer. Ya lo hago yo, Señor. O a lo mejor ni eso, porque antes de que Dios le dijera nada, ya se lo hubiera cargado él. Pero tuvo que pasar por ahí. Y se convierte en un tremendo intercesor. Que cuando Dios quería traer juicio, él se pone en medio y él llega a decir, si te los llevas a ellos, quítame a mí también. ¡Wow! ¡Qué transformación! De un hombre que es capaz de matar a un egipcio, ahora decir, Señor, si tú te cargas a este pueblo, a mí me quitas también del medio. ¡Oh, qué transformación! Y pudo guiar al pueblo y entrar en el propósito de Dios. De guiar al pueblo hacia la tierra prometida. No entró por culpa del pueblo, por incredulidad y por rebelde. El pueblo no entró, pero Moisés fue un modelo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Hubo una transformación en su vida. Un periodo de 40 años, que cuando Dios lo llama, él ya no se veía ni capaz. No, Señor, no, mira, ¿no tendrás a alguien mejor que yo? Si yo ni siquiera sé hablar,
Señor, yo no. Otro Moisés, totalmente transformado y listo para los propósitos de Dios. Y tenemos que dejar que Dios obre en nuestro carácter, que Dios transforme nuestro carácter. No todo nuestro carácter, sino aquellos aspectos de nuestro carácter que van a ser un estorbo o un impedimento para la obra que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Y dejar que Él obre. El otro caso, Jacob. Jacob es otro caso. Jacob era una persona en lo espiritual muy ambiciosa. Anhelaba lo de Dios, a diferencia de Saúl, que menospreciaba lo de Dios. Pero Jacob lo amaba. Amaba la primogenitura, aunque a él no le correspondía legalmente en el plano humano, pero Dios había decidido que era para él. Amaba la bendición, amaba las cosas de Dios. Lo que pasa que era como era. Era un trápala. O sea, engañaba, manipulaba, hacía las cosas de una manera, pues, que a Dios no le agradaba. O sea, era una persona que amaba lo espiritual, pero quería hacerlo en la carne, para entendernos en un simbolismo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Un hombre que amaba lo espiritual, pero quería hacerlo en la carne. Bueno, esto da igual, si Dios quiere que yo cumpla, si Dios tiene un ministerio para mí, pues yo lo haré, sea como sea. Y si para eso me tengo que ir de la iglesia, llevarme a la mitad de la congregación, lo hago. Que no dudo que ame o que tenga un llamado de pastorado, pero escúchame, que no son las maneras. Pues así era Jacob. Hacía las cosas y tiene que pasar por un proceso que lo dejó 20 años bajo su tío Labán, en el que él estaba cosechando lo que había sembrado, porque había engañado a su padre, había estafado a su hermano, y ahora él estaba siendo engañado y estafado por Labán, por su tío, hasta que finalmente se va y llega a Peniel. Eso está en Génesis 32, ahí lo podéis leer, y en Peniel tiene un encuentro con Dios, y Dios trata con su vida. Y ahí dice que él peleó con el varón que se le presentó, dando a entender que es una teofanía, ¿verdad? O una cristofanía, según los teólogos. Y estaba luchando, en cierta manera, con Dios para obtener la bendición. Y dijo, no te voy a soltar. Y le dijo, suéltame, que raya el alba, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Y vemos ahí a un Jacob totalmente transformado. De repente, el ángel le dice, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy Jacob. Yo soy Jacob. Génesis 32, 28. Vamos a leer. Génesis 32, 28. Aquel hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Cambió su identidad. La identidad suya antes era Jacob, que es engañador, es usurpador. Pero ahora el Señor hace una obra en él y es transformado. Ya no es engañador, ya no es usurpador. Ya es una persona que ha luchado con Dios ya y ha vencido, en el sentido de que ha obtenido las bendiciones de una manera legítima, no furtiva, como antes. Y en el versículo 25 previamente dice, cuando aquel hombre vio que no podía con él, que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Lo dejó cojo, lo quebrantó. Jacob, el Jacob de Peniel, era un Jacob transformado en su carácter y era una persona quebrantada por el toque de Dios en su vida. Y hubo una transformación no solamente interna, sino también externa, porque quedó cojo de por vida. Hubo una transformación y un cambio incluso externo que evidenciaba la obra interna que el Señor había hecho en su vida. Y al igual que pasa con la mariposa, la transformación no solamente fuera, es que por dentro también hay cambios en todo su sistema digestivo y en todos sus órganos internos. Hay una transformación. La transformación de Dios es completa.
Y Jacob fue totalmente transformado y a partir de ahí tú ves a otro Jacob. Tú ves a otro Jacob que ahora actúa de otra manera. Ahora sí buscaba las cosas de Dios de una manera espiritual. Pero ves a un Jacob que de repente vuelve y se va a reencontrar con su hermano, al que había estafado, al que había engañado. ¿Y qué manera de tratar al hermano? Ahora le manda presentes, empieza a ser generoso, empieza a dar. Y cuando se encuentra con su hermano le dice, tu siervo Jacob. Tu siervo Jacob. Cuando él ya había recibido la bendición de que el otro le serviría a él, pero su corazón había cambiado y le dice, tu siervo Jacob. Tu siervo Jacob es reconciliado con su hermano, es reconciliado con su padre, es reconciliado. Él se fue y hasta 20 y pico años después no volvió a ver a su padre. Y la Biblia nos habla de cómo se reconcilia con él. Y vemos un Jacob que se convierte en un adorador. Solo vemos en el capítulo 35 de Génesis, se convierte en un adorador. Un Jacob totalmente transformado, cambiado, que incluso al final de sus días actuó proféticamente sobre su descendencia y le trajo una palabra profética a cada uno de sus hijos. Un Jacob totalmente diferente. ¿Qué hubiera sido de Jacob si no hubiera sido tratado por el Señor durante esos 20 años y el encuentro que tuvo con Peniel? Pues no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que fue por el trato de Dios en su vida. La segunda manera en la que Dios obra en nuestras vidas y en la que se produce un cambio y una transformación es por medio de la llenura del Espíritu Santo. O sea, eso es totalmente revolucionario. Y eso no lo tenía Jacob, no lo tenía Moisés. Pero en el nuevo pacto lo tenemos. Tenemos ese cambio. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, benignidad. Todos esos aspectos, los 9 aspectos que se relatan, no son sino una expresión del carácter de Cristo. El fruto del Espíritu en la vida del creyente es nada más y nada menos que desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas y expresarlo y manifestarlo. ¿Y quién en su propia naturaleza humana tiene el carácter de Cristo? Nadie. Nadie tiene el carácter de Cristo. Solamente el Espíritu Santo puede producir esa transformación en nuestras vidas. Y vamos a ver 2 casos. Primer caso, Pedrito. Pedro era un hombre que las palabras le perdían. O sea, era el típico que siempre salta. Ya saltó la liebre. Bueno, pues Pedro era ese. O sea, Pedro era muy rapidito para hablar. Muy rapidito para hablar. En una ocasión Jesús está hablando y está diciendo, bueno, yo voy a la cruz, y ahí que salta Pedro. No, a la cruz, no, yo voy contigo, si hace falta yo voy contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Metió la pata, se vino arriba, habló más de la cuenta, acabó negando al Señor. En otra ocasión Jesús también vuelve a hablar de su muerte y le dice, mira, Señor, que esto a ti no te pase. Y el Señor lo reprende y dice, aléjate de mí, Satanás. En otra ocasión, el Señor se transfigura delante de él y delante de Juan y de Jacob, ¿verdad? Y ahí que saltó ¿quién? Pedro. Uy, qué bueno que estemos aquí, déjanos que hagamos 3 enramadas. Y se corta y la voz del Padre, escúchame, este es mi Hijo amado. A él oíd. Y la Biblia dice que él lo dijo porque no sabía lo que decía. Pedro, sin saber lo que decía, dijo, ¡ay, Señor, qué bueno! Poniendo a Moisés y a Elías al mismo nivel de Jesús. Pero el Padre dice, no, este es mi Hijo amado. A él oíd. A él, a Cristo. Pero saltó muy pronto. Y cuando estaban en el mar y se desata una tormenta,
Pedro se vino arriba y dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo, si tú lo dices, vale, ven. Y él se valentona, da 2 pasos y se hunde. ¿Por qué? Porque Pedro era muy rápido en sus palabras. A la más mínima ya estaba saltando. ¿Habéis conocido a alguno así? Que estás hablando y ya salta de pronto. Así era Pedro, era muy impulsivo a la hora de hablar y a la hora de actuar también, porque en un momento dado, igual que Moisés, le cortó la oreja a uno. En el huerto, viendo que iban a pillar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a uno. O sea, Pedro también era un impulsivo, ahí va y tal como le venían las cosas, así lo hago. Ese era Pedro. Pero después, Pedro tiene también su tiempo y vemos cómo Pedro, después que el Señor parte, está en Jerusalén, en el aposento alto, y llevaban 10 días orando, esperando la promesa del Padre, y de repente, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro es lleno del Espíritu Santo, y a partir de ahí tú ves como cada vez que Pedro habla es totalmente diferente. Tú ves ante un Pedro que cada vez que hablaba metía la pata. Bueno, tenía algún que otro acierto, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. Oh, bienaventurado eres tú, que no te lo has revelado ni carne ni sangre. Pero eran menos los aciertos, eran más las veces que metía la pata. Y ahora ves tú un Pedro lleno del Espíritu Santo, y ese carácter y esa parte de su personalidad, de su temperamento, de su manera de ser, es transformada por Dios y es canalizada en pos de su reino. Y en el mismo capítulo 2 ve que el resto del pueblo está criticando, está diciendo, esta gente son unos borrachos, esta gente aquí lo que pasa es que se han pegado toda la noche de juerga y claro, ahora se les ha venido el alcohol arriba y por eso. Y Pedro se levanta y da un mensaje profético, un mensaje evangelístico con un corte profético que da como resultado 3.000 convertidos. ¡Wow! Otro Pedro, el que metía la pata hablando, ahora es ungido por el Espíritu y eso ha sido transformado y ahora es para bendición. Ahora es para bendición, 3.000 convertidos. Y ahí ve tú a Pedro después en el capítulo 3, al cojo que está en la puerta, le dice al cojo, levántate y anda. Y con sus palabras imparte fe en ese hombre que se levanta y es sanado de la cojera. Y en el 4 lo amenazan para que no predique el Evangelio. Dice, mira, es necesario obedecer antes al Señor que a los hombres. Así que nosotros no vamos a cesar. Y ves un Pedro totalmente diferente. Ves a un Pedro cambiado, un Pedro transformado por la obra del Espíritu Santo. Y el otro caso es Pablo. Pablo era una persona que era totalmente radical en sus convicciones. ¿Sabéis que hay gente que son radicales en sus convicciones? Hay otros que tienen convicciones, pero se cambian de chaqueta como según les convenga. Pero Pablo no era así. Bueno, mejor dicho, Saulo de Tarso no era así. Él era radical en sus convicciones e iba a muerte con ellas. Hay otros que tienen convicciones, pero si ya me implica ir a muerte, como que cambio de convicciones. O si hay intereses por medio, no pasa nada. Pero Saulo no era así. Él estaba determinado. En Hechos, capítulo 8, vemos cómo él presencia la muerte de Esteban. Bueno, la muerte de Esteban fue en el 7, pero en el 8 nos dice que él estaba presente y consentía en su muerte, dice el versículo 1. Vamos, que yo no sé si hubo una votación, pero si lo hubiera habido, Saulo hubiera dicho que se lo carguen. Además, él estaba sosteniendo las ropas de Esteban. O sea, él era así. Y después en el versículo 3 del capítulo 8 nos dice que él perseguía a la iglesia. O sea, lo de Esteban, nada. Vamos a ir a por todos los creyentes que haya en Jerusalén. Y ahí que va tomando creyentes y llevándolos a la cárcel. Y dijo, mira, esto se queda corto. Esto se queda corto, voy a ir a las autoridades superiores y voy a pedir que me den permiso para ir a otras ciudades a pillar a otros cristianos.
Pero yo no voy a permitir porque eso es una herejía, eso es lo que yo creo, eso es, y yo, o sea, Jerusalén, no, esto se está entendiendo más allá y yo voy más allá. Darme carta, vamos a empezar por Damasco. Y allá que pidió autorización, le dieron permiso para ir a Damasco y allá que fue. ¿Para qué? Para pillar creyentes, a meterlo. Pero ahí tiene un encuentro con Cristo. Y tiene su crisálida, su tiempo de trato del Señor. Y pasa 3 días ciego. 3 días ciego en Damasco. Hasta que viene Ananías, ora por él, y la Biblia dice que oró por él para que recibiera la vista, pero también para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y ahí, el día de su conversión, 3 días, mejor dicho, después de su conversión, Pablo recibe, o todavía llamado Saulo, recibe la llenura del Espíritu Santo y ves a un Saulo transformado, cambiado. En el capítulo 9, tú ves a un Saulo que pasaba de perseguir a los cristianos, pasa de perseguir a predicar. A predicar el mismo mensaje que estaban predicando aquellos a los que él antes estaba persiguiendo. Pero Dios lo transforma en su carácter, lo santifica y lo usa para el bien de su reino. Y pasa de perseguidor a predicador. En ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, del 23 al 25, dice que él pasa de perseguir a ser perseguido. Porque estaban escuchando lo que él estaba predicando, dijeron, espérate, si este antes estaba persiguiendo a los cristianos, este ahora ha cambiado de bando y los judíos ahora lo empiezan a perseguir a él. Y lo tienen que bajar en una cesta, ¿verdad?, por la muralla porque se lo querían cargar. Y así vivió el resto de su vida. Él empezó persiguiendo y terminó toda su vida siendo perseguido. Y vemos a un hombre en Hechos capítulo 21 que pasa de querer matar a los cristianos, o por lo menos de entregarlos para que después fuesen condenados, y de consentir en la muerte, en este caso de Esteban, pasa de ahí a ser un hombre que está dispuesto a morir por Cristo. A morir por Cristo. Ahí tenemos en Hechos 21, cuando él se dispone a ir a Jerusalén y viene Agabo, el profeta Agabo, y le dice, mira, de quien sea él se abrocha las manos con el cinto y dice, de quien sea este cinto, el Señor dice que le espera cadenas y le espera, y dice que ahí empezaron todos a llorar, estaban, creo, si no recuerdo mal, en casa de Felipe, o Felipe estaba de por medio, ya era consagrado como evangelista, y dice que estaban todos llorando, ay Pablo, no vaya, mira lo que te espera, y Pablo dice, ¿qué hacéis afligiendo mi espíritu? Dispuesto estoy a ir y morir por la causa de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Cuando él tuvo ese encuentro con Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Era necesario para la obra. Porque si él no es transformado, todo lo que hizo Pablo, el tercio que tenemos del Nuevo Testamento, no lo tendríamos. Y la obra que llegó a ser el apóstol Pablo no se hubiera hecho. ¿Por qué? Dios tuvo que tratar con su vida. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces por el cual el Señor no puede transformar nuestro carácter? Porque lo justificamos. Lo justificamos. Bueno, es que yo soy así. En esa posición el Señor no me puede transformar, no me puede cambiar. Si Moisés hubiera dicho, no, yo es que soy así, es que a mí me da igual, es que estoy injusto y este merecía morir, pues ese Moisés no hubiera liberado al pueblo. No lo hubiera hecho. No podemos justificar nuestro carácter. No, es que yo soy así. Es que yo soy así porque me hicieron. Es que yo soy así porque yo pasé por. No, es que yo soy así porque tú sabes, mi padre, mi madre, mis abuelos, es que somos todos igual, ¿qué le hago? Es que soy así, ¿qué le voy a hacer? Nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Pero sí todos somos susceptibles de poder ser cambiados y transformados si nos dejamos tratar por Dios. Nosotros decidimos si queremos que Dios nos meta en la crisálida o no. No va a meter a nadie a la fuerza.
para ser transformados. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y hay aspectos de nuestro carácter que tienen que ser cambiados, transformados, porque si no va a ser un impedimento y un estorbo. Y habrá otros aspectos de nuestro carácter que Dios lo que quiera es potenciarlo y canalizarlo para el bien de su obra, como hizo con Pedro, como hizo con Pablo. Las dos cosas son diferentes aspectos. Y Dios tiene que hablar. Y tipos de carácter hay un montonazo. No voy a entrar ahora a desarrollar todos los tipos de carácter, pero hay de todo. Persona más abierta, persona más cerrada, extrovertida, introvertida, tímido, gente que es más propensa a ser sincero, otra gente que es más propensa a mentir, hay gente que... hay de todo. Cada uno tiene, hay personas que es más alegre, otra gente que tiende más a la depresión, hay gente... diferentes tipos de carácter. Pero es necesario que Dios trate con ellos antes de que podamos entrar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si no, o no vamos a entrar, o vamos a entrar y vamos a meter la pata. Y vamos a meter la pata. Y Moisés la llegó a meter al final de sus días, por eso él no entró en la tierra prometida. Entonces tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Quiere decir que todo está mal? No, hay parte de nuestro carácter que está bien y no pasa nada. Lo que está bien, bien está. No hay que tocarlo, no pasa nada. Pero sí seguro que todos, por lo menos hay algo en nuestro carácter, es lo que sea, que a lo mejor no le damos importancia, pero Dios dice, mira, tú ahora mismo no lo ves y no le das importancia, pero con lo que yo tengo para ti, si yo no trato eso, peligro. Entonces tenemos que abrirnos a ver qué es. No se trata tampoco de afanarse y agobiarse ni de entrar en intentar cambiar a la fuerza nada, porque eso no funciona. Simplemente dejarse tratar por Dios. Y cuando estemos pasando por situaciones, identificar si, oye Señor, quizás esto por lo que yo estoy pasando, ¿será quizás la crisálida que tú tienes para mí para transformarme? Porque si es así, yo me someto y cuando sea el tiempo saldré. Pero tenemos que buscar al Señor y dejar que Él obre y trate en nuestras vidas, en lo personal. Amén. El último punto, el cuarto que vamos a entrar, ¿podéis poner la tercera otra vez, por favor? Entramos en la cuarta, la anterior. ¿Vale? La cuarta, ataduras, maldiciones y demonios. Y si pasas a la siguiente, ¿vale? Primer punto que vamos a tratar es el tema de los pecados. Este es el punto que más tiempo nos va a llevar, porque vamos a ver 9 puntos que están relacionados con todo eso. ¿Vale? 9 puntos. Pero hoy vamos a ver nada más que el primero, los pecados. ¿Vale? He puesto los 3 juntos porque muchas veces uno no sabe hasta qué punto lo que pasa en su vida es una atadura, es un demonio o es una maldición. A veces es una mezcla de las 3 o una mezcla de 2 de ellas, y a veces no sabes tú dónde empieza una cosa, termina la otra, pero en esos casos lo que tendremos que buscar es la ayuda de Dios para saber cómo operar según que sea. El pecado. El pecado da lugar a estas 3 cosas. El pecado en nuestras vidas le da lugar al diablo. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Está hablando de la iglesia. O sea que los creyentes le podemos dar lugar al diablo en nuestras vidas. ¿Cómo? Con el pecado. El pecado es lo que le da una base o una plataforma legal al diablo para operar en mi vida, para oprimirme, para atarme, para anularme, para minimizarme, para impedir que yo entre en lo de Dios. Le da legalidad, le da derecho al diablo. Cuando yo peco, yo le estoy dando derecho al diablo para que obre en mi vida, para que él haga su obra en mi vida. Entonces él me puede engañar, me puede oprimir, me puede poner atadura, si yo le doy lugar por medio del pecado, porque le estoy poniendo una base
en la cual Él se asienta y es legal. Y Dios no se puede oponer, porque Dios es un Dios legal. Porque yo le estoy dando legalidad con mi pecado. El ejemplo más claro lo tenemos en Génesis. Dios le dio el gobierno de la tierra ¿a quién? Al hombre y a la mujer, a Adán y Eva. Y cuando el hombre y la mujer pecan, automáticamente le están dando el gobierno a Satanás. Están poniendo una base legal para que los demonios y el enemigo gobiernen en la tierra, y así es hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice que el enemigo tiene engañado al mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo entero vive en pecado. Entonces legalmente están ahí, y están legalmente ahí desde que Adán y Eva pecaron. Tienen legalidad, porque el pecado se la está dando. Entonces Él la toma. De hecho, cuando Él en Lucas capítulo 4 tienta a Jesús, le dice: todo esto te daré, todos los reinos de la tierra te daré, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién le entregó esos reinos a Satanás? El hombre con su pecado. El hombre y la mujer con su pecado. Le dio legalidad. Le dio ese derecho de poder posicionarse y hacer su obra. Y hermano, en mi vida y en tu vida no es diferente. Cuando yo peco, queriendo o sin querer, cuando yo peco, yo le estoy poniendo una plataforma legal al enemigo. Y el enemigo toma derecho, el enemigo toma lugar, y el enemigo me puede oprimir, me puede atar, me puede engañar y puede hacer de la suya. Y yo jamás poder avanzar. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces, el pecado le da lugar al diablo en nuestras vidas. El pecado da lugar también a maldiciones. En Génesis, otra vez volvemos a tener el mismo caso. Le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu pecado. La tierra está maldita por el pecado del ser humano. Todo lo que hoy en día llamamos cambio climático, todo eso tiene que ver con la maldición que hay en la tierra. Que sí, que también tiene que ver la mano del hombre con la contaminación. Sí, por supuesto, que eso acelera quizás más el proceso. Sí, pero es que aunque el hombre reciclara e hiciera todo lo que tiene que hacer, y no estoy diciendo con esto que no recicle y que no hagas lo que tienes que hacer, hazlo, pero aunque todo el mundo hiciera todo lo que tiene que hacer, la tierra está maldita. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. No hay más. O sea, vamos a ya está todo hablado, está todo profetizado, que todo esto va a acabar un día. Los científicos ya están hablando que estamos prácticamente ya en un punto casi de no retorno. En ese punto estamos desde que Adán y Eva cayó. Lo que pasa es que ahora los procesos van cada vez más rápido. Cada vez hay más virulencia de parte de la tierra. Romanos 8, 21, 22 dice así, versículo 20: la creación fue sometida al fracaso, ¿vale? Al fracaso. La creación, la tierra, fue sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió. ¿Quién la sometió? El ser humano con su pecado. Pero con la esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de Dios. Está hablando de liberación en la tierra. ¿De qué tiene que ser libre? De la maldición y de la corrupción que hay por causa del pecado. Dice, entonces, la tierra, dice, y no solamente ella, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. La tierra está esperando que se manifieste la bendición gloriosa de los hijos de Dios. Y la tierra está gimiendo. Y cada vez gime más. Y eso tiene su expresión en lo natural. Cada vez más terremotos, más volcanes, más erupciones, más que sí, que se lo achacan al cambio climático, pero que el fondo es la maldición que hay sobre la tierra. Por eso nada de lo que pueda hacer el ser humano, nada de lo que pueda hacer el hombre, ningún esfuerzo que pueda, aún aquí sí se unan todos los países de la tierra, nada
va a impedir nada de esto, ni va a darle solución al cambio climático. ¿Por qué? Porque hay una cuestión espiritual de fondo, que es el pecado del ser humano, que mantiene a esta tierra maldita. Es que lo único que pudiera frenar eso es que todo el mundo y todas las naciones vinieran a los pies de Cristo, humillados, arrepentidos de sus pecados y quitando todo lo que le ha dado legalidad. Entonces, pero hermano, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, todo esto va a lo que va. Y todo lo que viene cada vez será peor. ¿Por qué? Porque la tierra está maldita y ya todo está profetizado. En Deuteronomio 28, el Señor le dijo a su pueblo: delante de ti está la bendición y la maldición. Yo pongo delante de ti la bendición y la bendición. Yo pongo las dos cosas. A ver, ¿cuántos quieren la bendición? Todo el mundo. ¿Cuántos quieren la maldición? No, nadie la quiere. Vale. Dice, ¿quieres la bendición? Todas las palabras que yo te he hablado, cúmplelas. Bueno, y si no me da la gana de sujetarme a este principio, pues has escogido la maldición. Ah, no, yo escojo la bendición a mi manera. No. Mira, tú serás bendito si tú vives en santidad y te sujetas a mis principios. Y serás maldito, la maldición te alcanzará si no lo haces. Te alcanzará. Entonces, el cristiano que vive como le da la gana, sin sujetarse a principios bíblicos, ni a la autoridad de las Escrituras, ni a las autoridades que Dios le ha delegado, tarde que temprano la maldición le alcanza. Ay, pero yo soy bendito en el nombre, en Cristo Jesús yo he sido bendecido. Sí, también has sido perdonado, pero necesitas perdón. Y también has sido sanado, pero necesitas sanidad. Pues igualmente, la maldición, igual que nos alcanzan las enfermedades, también nos alcanzan las maldiciones. Y el pecado produce ataduras. El pecado produce ataduras. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Cada vez que yo peco, el enemigo pone una atadura que me esclaviza. Cada vez que yo peco, el enemigo tiene derecho de atarme. Y normalmente así empieza la mayoría de las situaciones de todas las ataduras que la gente tiene normalmente en el mundo, que tiene que ver con el alcohol, tiene que ver con las drogas, tiene que ver con tiene que ver con la pornografía, todo eso empieza con el pecado. Porque un día probé, porque un día di un paso, porque un día me emborraché, porque un día me drogué, porque un día vi pornografía, porque un día me masturbé. Y eso, ¿qué va haciendo el enemigo? Te va atando, y tú sigues ahí. Y ahora llega un momento que tú quieres salir y no puedes. ¿Por qué? Porque hay ataduras. ¿Y quién ha producido las ataduras? El enemigo. ¿Y por qué? Porque yo he pecado. Yo he pecado. Entonces el enemigo me ha atado. ¿Qué hacemos entonces para poder ser libres? Sería la pregunta. Vale, el pecado me ata o puede traer maldiciones a mi vida. ¿Qué hacemos? Bueno, número 1. Lo primero que tenemos que hacer, si se trata de pecado, ¿qué será? Arrepentirnos. No hay liberación sin arrepentimiento, por lo menos de aquellas que se derivan directamente de nuestro propio pecado. Necesitamos arrepentirnos, arrepentimiento. Pero antes del arrepentimiento es necesario algo, y es la responsabilización. Es decir, yo me tengo que responsabilizar de mis actos, que es algo que hoy en día no gusta. Justificamos nuestros actos. Sí, yo hice, pero es porque me hicieron, me trataron, me dijeron, me engañaron, yo tuve una infancia, yo tuve una situación, es que tú no conoces por lo que yo he pasado. Eso no va a llevar a arrepentimiento. Me tengo que responsabilizar. Vale, sí, yo he pecado, ¿vale? Yo me responsabilizo. Vale que sí, que tuve una infancia, da igual. Yo me responsabilizo de mis pecados. No puedo justificar, no puedo argumentar. Señor, yo he pecado. Yo he pecado.
Yo he pecado, Señor. Nada justifica, porque hay otra gente que pasó por lo mismo que tú y a lo mejor no pecó o no cometió. Entonces, me tengo que responsabilizar. La diferencia entre Saúl y David con respecto a su pecado es que David se responsabilizó y Saúl no. En el plano humano, el pecado de David fue peor que el de Saúl. David cometió fornicación y forzó a una mujer casada a acostarse con él. Y después puso al marido en punto de batalla para que lo matara. O sea, cometió adulterio, cometió homicidio. Tú eso lo llevas delante de un juez, es lo natural, y depende del país, pena de muerte, cadena perpetua, o aquí te caerán 200 años y a los 10 te dejan libre. Pero, claro, es lo que pasa en nuestro país, ¿vale? Son las leyes que tenemos. Pero bueno, paga las consecuencias. Además, una persona que hace eso, no está bien vista por la sociedad. ¿Y qué hizo Saúl? Hombre, Saúl no hizo tanto, ¿no? El profeta le dijo, espérame a que yo llegue, y él no le esperó. Dijo, mira, este está tardando en llegar, voy a ofrecer yo los sacrificios. Bueno, hijo, tienes que entenderlo, estaban ahí los enemigos, te iban a atacar. Samuel estaba tardando en llegar, que estás entre la espada y la pared, el pueblo está diciendo, escúchame, ¿qué hacemos? No sé qué. Te pudo la presión y bueno, ofrece tú el sacrificio. Y tampoco es para tanto. Humanamente hablando, chiquillo, tampoco nos vamos a poner legalistas, ¿no? Pero cuando fueron confrontados, David se responsabilizó y Saúl no. Por eso Saúl fue desechado y David tuvo un reino que permanece para siempre en Cristo Jesús. Tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos y nunca justificarlos. Y cuando yo me responsabilizo, entonces estoy apto para el segundo punto, que es arrepentirme. Mucha gente no se arrepiente porque no se responsabiliza. Entonces, si yo no me responsabilizo y echo la culpa a mis padres, a mis circunstancias, a mis profesores, a la iglesia, el pastor, el líder de jóvenes, el otro y el de la moto, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces nunca me voy a arrepentir. Y si no me arrepiento, no hay liberación. ¿Por qué? Porque antes de poder tratar con las cuestiones que tienen que ver con el enemigo, hay que quitarle la legalidad. Y se le quita por medio de la responsabilización personal y por medio del arrepentimiento. Y escúchame, el arrepentimiento, el arrepentimiento tiene que ser, aparte de genuino, es verdad, tiene que ser concreto. No es, Señor, te pido perdón por mis pecados, tú sabes que yo soy pecador. Vale, pero ¿de qué te estás arrepintiendo? ¿De qué? ¿De qué te estás arrepintiendo? Sé concreto, porque muchas veces nos parecemos a los políticos que dicen, da igual del color, ¿vale? Pero dicen, hombre, algo mal habremos hecho porque nadie es perfecto. Hombre, claro, si no dices eso, pero dime qué has hecho mal. Ninguno te lo dice. No, hombre, alguna cosa mal habremos hecho porque nos equivocamos, somos humanos. ¿Vale? Pero ¿qué has hecho mal? ¿Sabe por qué no te dicen lo que han hecho mal? Porque en el fondo creen que todo lo han hecho bien. Y que los demás, y que los de los partidos contrarios son los que lo están haciendo todo mal. Pero la gente no es concreta. Hombre, si tú solamente dices, nosotros lo hemos hecho todo bien, vas a quedar como un arrogante, y para no quedar así, dices lo obvio. Habremos fallado porque nadie es perfecto, pero con eso no estás diciendo nada. ¿En qué has fallado? ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? No, Señor, yo te estoy pidiendo perdón por esto concreto, por este sentimiento, por este pensamiento, por este acto concreto. Yo te pido perdón. Tiene que ser concreto. No vale los arrepentimientos. Bueno, sí, Señor, perdóname por mis rebeliones. Y se acabó. ¿Qué rebelión?
¿Qué rebelión? ¿Estás entendiendo de qué te estás arrepintiendo o simplemente quieres salir del paso? Hay que ser concreto, hay que ser específico. Señor, yo te pido perdón por esto, concreto con esto. Es lo que tú estás tratando con mi vida, es lo que tú me has mostrado, pues por esto te pido perdón. Y lo confieso y lo declaro. De lo que yo quiero arrepentirme. Y por último, la renuncia. La renuncia. La renuncia. Mira, Señor, hasta aquí. Yo declaro y confieso que yo renuncio a este estilo de vida. Señor, yo renuncio a este pecado. Señor, yo me posiciono y con tu gracia y con la ayuda de tu Espíritu Santo y del cuerpo de Cristo, porque solo no puedo, pero Señor, yo decido dejar este pecado, yo decido dejar este estilo de vida, decido abandonar esta conducta, me voy a aferrar a ti, si es necesario voy a pedir ayuda, pero yo declaro que renuncio porque les quiero quitar la legalidad al enemigo y no quiero que el enemigo tenga esta base en mi vida. Esta plataforma, yo renuncio a esta plataforma que le está dando derecho a las tinieblas y al enemigo a obrar en mi vida. Y tengo que renunciar. Algunos se quedan en las dos primeras, pero nunca llegan a renunciar. Y si no se renuncia, no se corta. Hay que renunciar. Y declararlo y confesarlo y que las tinieblas se enteren, igual que Dios se enteran, los demonios se enteran de que tú estás declarando, que tú ya no quieres saber nada con eso y que tú cortas. Con la ayuda del Espíritu Santo, por la gracia de Dios y el cuerpo de Cristo, pero que tú renuncias. Y que si caes un día, te vuelves a arrepentir. Pero escúchame, de aquí en adelante, con la ayuda de Dios, cada vez menos. Cada vez menos. Y yo renuncio, y ahí me mantengo. No, y cuando venga el enemigo, yo ya renuncié a esto. No, y hacer guerra espiritual. Esa es la primera fase. Esa es la primera fase, responsabilización, arrepentimiento y renuncia. Y la segunda fase va a depender de lo que tenga que ser libre. Si tengo que ser libre de alguna atadura, lo que hay que hacer es romperla en el nombre de Jesús. Tan fácil como eso. Que son ataduras lo que yo tengo, ¿vale? Yo una vez que me he responsabilizado de mis actos, me he arrepentido y he renunciado, ahora sí, estoy en condiciones de poder romper esas ataduras en el nombre de Jesús. Y ahí, y romper. Y habrá unas que se rompan antes, otras se romperán después. Va a depender del grosor de la cadena. Claro, va a depender. Pero hay que romper en el nombre de Jesús. Si se trata de maldiciones, lo que hay que hacer en este caso será cancelar en el nombre de Jesús su influencia sobre mi vida. Si yo he pasado por la primera fase. Y ahora en el nombre de Jesús, toda maldición queda cancelada, queda anulada y en el nombre de Jesús pierde eficacia sobre mi vida. Y lo que hasta ahora era una maldición que yo no podía salir, ahora declaro libertad. Pero eso se cancela. Escúchame, y a veces Dios va más allá, no solamente cancela, revierte, ahora la transforma en bendición. Y lo que antes era maldición, ahora Dios, porque yo me he arrepentido de corazón, he asumido mi responsabilidad, le he pedido perdón y he decidido cortar, ahora Dios, lo que era maldición, lo torna en bendición. ¡Wow! Y eso es gloria bendita. Y si se trata de algún espíritu inmundo, ¿qué hay que hacer? Reprender en el nombre de Jesús. A los demonios se le echan fuera. Entonces hay que reprender demonios en los creyentes, para que sean echados fuera en el nombre de Jesús y haya libertad en su pueblo. Pero si no me arrepiento, no. Primero hay que quitarle la legalidad y una vez que ya se le ha quitado, por medio del arrepentimiento genuino, entonces estamos en condiciones de echarlo fuera. ¿Por qué? Porque como Dios opera con legalidad por medio del arrepentimiento y la sangre de Cristo que me cubre, yo ya tengo derecho
de poder ser libre, porque Cristo compró ese derecho para mí. Y Él se tiene que ir también, el enemigo, porque el enemigo también responde a legalidad, aunque sea un rebelde, pero el enemigo también está sujeto bajo leyes, porque Dios lo ha sujetado todo a sus principios divinos. Ni el enemigo se escapa por más rebelde que sea. Entonces, si la legalidad le ha sido quitada y es reprendido en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo, se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Y oramos en esta. Esto tampoco es para que ahora uno se raye y empiece a decir, uy, y esto en mi vida será porque yo hice esto, hice aquello, y esto será por no sé qué. No va por eso. Eso va más que nada para que seamos sensibles. Y si el Espíritu Santo trae revelación de algún pecado en tu vida, entonces no es para que ahora andemos condenados y afanados de, ay, ¿por qué mi situación económica nunca cambia? ¿Qué pecado habrá? ¿Qué no sé qué? Y ahora te raye. No, pero que sí que nos abramos al Espíritu. Y si el Espíritu Santo te dice, escúchame, eso tiene que cambiar. Ay, eso, Señor, porque tú aquí me estás fallando. Señor, mía es la culpa. Mía es la culpa. A lo mejor lo entendí mal, me enseñaron mal, pero, Señor, vale, tú dices que he fallado, yo he fallado. Me arrepiento por esto que tú estás señalando en mi vida. Y yo, Señor, desde ahora decido cambiar. Y ahí, que estemos abiertos a lo que el Espíritu quiera revelar a nuestras vidas. Y cuando muestre algo, tómatelo en serio. Y si tienes alguna duda, aquí estamos los pastores y para ayudar. Porque lo único que queremos es lo que Dios quiere. Que todos seamos libres para la conquista. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque tú quieres nuestra libertad. Gracias, Señor, porque tú no te conformas con ver a tu pueblo cautivo en las manos de Faraón. Tú quieres libertar a tu pueblo para la conquista. Padre, y en esta verdad nos posicionamos en esta mañana. Queremos abrazar esta verdad en nuestro espíritu para que sea dimensionada y realmente pueda producir liberación, Señor. Tú conoces, Señor, cada aspecto de nuestra vida en el cual necesitamos liberación. Te rogamos una vez más, Señor, que tú traigas luz, que tú traigas discernimiento y que tú traigas revelación por medio de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Cualquier pecado en nuestras vidas que no te esté agradando y del cual a lo mejor no somos conscientes, pero que le está dando derecho al enemigo en nuestras vidas, Padre, trae luz para que podamos arrepentirnos, Señor. Queremos que tú abras nuestros ojos, Señor. Y todo aquello que le está dando derecho al enemigo en nuestras vidas para atarnos, para traer maldiciones, cualquier cosa, Señor, abre los ojos de nuestro espíritu para que podamos ver y tú nos visites con un espíritu de quebrantamiento y de arrepentimiento, Señor. Obra, Señor, en cada una de nuestras vidas y nos exponemos, Señor, a ti, Señor, para que tú cambies y transformes en nosotros todo aquello que tenga que ser transformado, Padre, para que tú puedas seguir avanzando con tu obra y tus propósitos con nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.